usted le pasa lo mismo. Hasta ahí. ¿Amén? Muy bien. Vengo hablando sobre los 5 puntos fundamentales. Isa, ¿dónde estás? ¿Está Isa, no? ¿Le está grabando o no? Sí, muy bien. Vengo hablando de lo que nosotros llamamos 5 puntos fundamentales. Hasta ahora hemos tocado solo 3 de ellos y he hablado acerca del punto fundamental que es para la iglesia y que debe ser siempre la gloria de Dios. Buscar la gloria de Dios. Uno no busca otra cosa. Cuando uno habla de la gloria de Dios es que como punto principal es que tenemos a Dios delante nuestro para alabarlo, para adorarlo, para acercarnos en oración a Él, para evangelizar y también señales que hay a nuestro alrededor. Todo esto debe ser siempre para la gloria de Dios. Cuando vengo a alabarle, le alabo porque Él es digno. Cuando vengo a adorarlo, lo adoro porque Él es digno y busca adoradores. Cuando oro, tengo comunión con Él. Cuando evangelizo, cumplo el mandato de Dios. Y cuando oro por los enfermos, también estoy cumpliendo el mandato de Dios. Un segundo punto era el conocimiento de Dios. Yo les decía que el conocimiento es bíblico y es un conocimiento espiritual, que es progresivo y que me lleva a tener una relación íntima con el Señor, una de hijo, de discípulo, de siervo, de amigo y de amado de Dios. 5 puntitos por ahí, que es progresivo esto. A la vez, un tercer punto que nos hablaba de lo que es la identificación con Dios. Y esa identificación con Dios está dado a través del bautismo en las aguas, a través del bautismo del Espíritu Santo, que no es una cuestión menor, que necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. Hablaba luego de esa identificación con Él a través de la cena. Hoy tenemos la cena del Señor. Y finalmente, lo que es la santificación, lo que es la santidad y cómo Dios nos lleva a vivir una vida en santidad. Esto nos identifica con el Señor. De la misma manera que el pecado me separa de Dios, la santidad me acerca a Dios. Estos 3 puntos vimos hasta ahora: la gloria de Dios, el conocimiento de Dios y la identificación con Dios. Y hay un cuarto punto que voy a tocar esta mañana y que tiene relación con las relaciones fraternales. ¿Qué es esto de las relaciones fraternales? Es esto, es la iglesia. ¿Qué es esto que como un cuarto punto, que es un cuarto punto, lo que llamamos los 5 puntos fundamentales? Hoy es las relaciones fraternales y la próxima será el último punto, que es la iglesia. En este punto, que es un punto de fraternidad, de amor fraternal, es la iglesia. Cuando el Señor habla de la iglesia, lo compara con 2 aspectos, como un cuerpo, y dice el cuerpo de Cristo, donde el Señor es la cabeza, un cuerpo que está articulado. Fíjese, una cabeza que da la orden y le dice a mi brazo derecho, levántate, y el brazo se levanta. Bájate y se baja. Y se baja. Es así como funciona el cuerpo. Se imaginen que la cabeza le diga al brazo derecho, poné tu brazo a la derecha y extendelo. Y la mano en forma unilateral no sube y se rasca la cabeza, sino que le da la orden puntualmente la cabeza, y así es como funciona. Aún lo que estoy diciéndoles ahora es mi cabeza que le va bajando la orden, y la lengua va hablando, no cualquier cosa,
sino lo que la cabeza le va dando. Por lo tanto, las relaciones fraternales que es entre nosotros no es una cuestión menor. Mire, yo les voy a invitar a que veamos algunos textos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame a su hermano también. Ah, la flauta. Parece que es claro, ¿no? Amar y no aborrecer. San Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora esto lo está diciendo Jesús todavía. Y lo hace más firme aún. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, quiere decir es asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ah, parece que es terrible, es precioso, inmensamente fuerte. Son las relaciones fraternales de lo que es un cuarto punto de 5 puntos fundamentales de la cristiandad. En uno de ellos, el Señor, cuando hablaba del amor, dice, para que el mundo crea, cuando hablaba de la unidad, que el mundo crea. Ustedes saben que las Escrituras hablan mucho sobre el amor fraternal, pero también habla mucho del amor dentro del mismo seno familiar. ¿Cuál es el amor que tiene que tener un hijo hacia el padre, aún si su padre no fuera creyente?
Tiene que tener un amor absoluto. Es uno de los mandamientos con promesa, dice las Escrituras, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué pasa en aquellos lugares o situaciones cuando un padre no es creyente y uno es creyente? El creyente debe honrar a su padre, a su madre, por más que no sea creyente. Honrarlo es amarlo. Honrarlo es bendecirlo. Honrarlo es darle honor como papá, por más que no sea creyente. Cuando habla de las relaciones fraternales, el Señor no está anulando las relaciones familiares estrechas, por más que uno de los tuyos se haya tomado un tiempo y se haya apartado del Señor, o se haya tomado un recreo o una distancia. Implica amarlo igual o más. Porque es de esta manera que el mundo va a creer del amor que hay en la iglesia o no hay. Conocí en una oportunidad un caso de una persona creyente que tan alto concepto tenía de sí mismo que no había forma en que él pudiese honrar a su padre. Lo invitaba a comer y le cobraba hasta la comida. Lo hospedaba en su casa y le cobraba el alquiler. Y cuando no tenía su padre para pagarle el alquiler, lo sacó de la casa. Imagínense, si no puede honrar a su propio padre, imagínense cómo va a amar a un hermano. Es imposible. ¿Por qué? Porque ya hay parte de su estructura que tiene que ser cambiada, y es ahí donde el Señor lo tiene que llevar como lo llevó al profeta a la casa del alfarero y hacer una vasija y volver a hacerla de nuevo hasta que quede bien. Y cuando queda bien va a comprender que tiene que honrar a su padre, a su madre, y que tiene que aún amar a sus hermanos. Si no, es imposible. Imagínese, muchísimo menos si alguien no puede honrar, y ya no hablo de mí, hablemos de cualquier otro pastor, si no puede honrar a su hermano, si no puede honrar y amar a su propio padre, menos va a amar o honrar a su pastor. Muchísimo menos, porque no puede honrar a su padre natural. Menos va a poder bendecir a su pastor. Esto tiene relación con las relaciones fraternales. Mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y acá sí ya me meto en las relaciones fraternales. Y cuando me meto en las relaciones fraternales, me meto en las relaciones de nosotros como iglesia. En esta relación fraternal, sepamos siempre recibir la corrección, no como quien está con una varita golpeando a alguien, sino como alguien que tiene temor de Dios. En esa relación fraternal y en ese orden que Dios ha establecido,
como ocurre en una casa, un papá corrigiendo a sus hijos. Bajá los codos de la mesa, apoyalos bien. Tomá bien los cubiertos. ¿No vieron ustedes cuando pasa esto con hijos? Hay hijos que comen y tienen los codos allí arriba de la mesa y uno dice, pero ¿qué pasó? Papá o mamá, ¿no los corrigieron? Tal vez sí, y nunca aprendieron, o tal vez nunca los corrigieron. Pusieron la comida en los platos y el primer plato que se sirvió y ya comenzaron a comer. ¿Qué tal si esperamos que estén todos los platos servidos y damos gracias? ¿No? Son correcciones. Son correcciones. Cuando laves los platos, lávalos con agua caliente, ponele bastante detergente, sacale toda la grasitud. Se enseña. Y cuando te sacas las medias, no las dejes tiradas al pie de la cama. Ponelas en un lugar especial que hay para la ropa. La ropa íntima, aprende a lavarla. Miren si no podemos hacer un libro. Hoy te toca barrer a vos. Hoy, de nuevo. Miren si no se puede hacer. Todo eso, trasládelo a la iglesia, en el área que usted quiera. Son las relaciones fraternales que nos tienen que llevar, como a un hogar, nos tienen que llevar a amarnos. Que cuando de pronto trato de homicida a mi hermano, lo estoy tratando de asesino y es delicadísimo. Es una línea tan finita que tengo que amar a mi hermano, porque si no amo a mi hermano al que veo, ¿y cómo voy a amar a Dios al que no veo? Aprender a tomar la corrección como algo que es para mi beneficio. Cuando nosotros hablamos de lo que es un ministerio apostólico o de lo que significa una cobertura espiritual de esa índole, es también para corregirnos a nosotros los pastores. Y qué útil que es, qué necesario que es. Por eso la importancia de lo que es la cobertura espiritual. Es necesaria. Hace falta. Nos hace bien. Nos edifica. Lo mismo pasa en la iglesia. Es importante que nos amemos entrañablemente. Entrañablemente. Profundamente. Aún cuando, como con toda convivencia, siempre habrá alguno que tiene más afinidad uno con otro. Siempre. Pero tenemos que amarnos todos. Pasa como con los hijos, como el que tiene 3 hijos o 4 o 5, no me venga a decir que ama, no, a aquel lo amo más. No, amo a todos mis hijos. No, pero el primero, porque no, ¿qué primero? Yo sé que el que está en el medio, vieron que siempre hay alguno que dice, el que está en el medio de 3 hijos es el que más conflictos tiene. Dice, alguna vez lo he escuchado y me ha pasado con mi hijo que es el que está en el medio y nunca tuvo ningún conflicto o no se dio cuenta. ¡Qué bueno!
pero uno a los hijos los ama por igual. Fíjense, cuando uno tiene 2, 3 hijos, conozco un caso y les voy a dar ahora un ejemplo. Un matrimonio que tenía 3 hijos y uno de sus hijos ganó una beca para ir a un colegio privado, tenía un nivel elevadísimo. Y ganó una beca para ir a un colegio privado, pero los 3 hijos iban a un colegio del Estado y el padre sabiamente le dijo, mira, no podemos hacer esta diferencia. Por más que te hayas ganado esa beca para ir a un colegio privado de alto nivel, pues vayan los 3 al mismo colegio. Y la madre le suma y le dice, además tenés que saber que ese colegio donde vos ganaste la beca, ahí va gente de mucho dinero y jamás estarías al mismo nivel económico del resto de tus compañeros. Y sabiamente le dijo a su hijo, van a ir los 3 al mismo colegio. ¿Por qué? Porque uno no quiere hacer diferencia. ¿No nos pasa eso con nuestros hijos? Le regalamos algo a alguien y tratamos que nadie se sienta bien, que se sienta mal. Bueno, en lo espiritual y dentro de lo que es las relaciones fraternales, ocurre o debe ocurrir exactamente lo mismo. Ahora bien, es la iglesia como ocurría en aquellos años, hace 2000 años. Cuando uno habla del apóstol Pablo, lo tenemos ahí arriba, el apóstol Pablo. A Pedro lo tenemos, pero muy arriba. A Juan, Jacobo y Juan, que fueron los que al Señor, cuando entró en Samaria y los samaritanos no lo recibieron, le dijeron al Señor, ¿no querés que oremos como hizo Elías y que descienda fuego de lo alto y consuma a los samaritanos? Y el Señor los miró y les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. No he venido a destruir. Dice, he venido a salvar. Luego, ese hombre que era hijo del trueno, tenía carácter, fue llamado el apóstol del amor. Y cuando uno lee las epístolas de él, habla del amor de una manera impresionante. Léalo. Por eso, no escriba nada de su hermano, no diga nada, no escriba nada, que Dios nos mandó a amarnos. Si tiene que arreglar algo con su hermano, háblelo, arréglelo, pero ámelo, porque es un cuarto punto fundamental, que es el amor fraternal. Ámelo. Y ámelo mucho. Evite hacerle daño. Evite. Mire lo que le pasó al apóstol Pablo. Abra su Biblia en el libro de Filemón. Hay un saludo que le está dando a Filemón y dice en el versículo 23, capítulo, el único que hay, capítulo 1, verso 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ustedes vieron lo que dice, da los nombres, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, mis colaboradores. Qué lindo debe haber sido ser colaborador de Pablo, ¿no?
¿Cuánto le hubiera gustado ser colaborador de Pablo? A ver, levante la mano. ¿Ah? ¿Le gustaría? Qué lindo. Creo que al lado de Pablo se hubiese aprendido tanto. Algunos dirán, no, ser discípulo del Señor, olvídese. Pero cerca de Pablo, ¿cuánto se puede aprender, no? Bueno, Demas era un colaborador de Pablo. Y Pablo lo dice, me imagino con orgullo, le dice cuando le escribe a Filemón, te manda saludos Demas y Lucas, mis colaboradores en prisiones. Ahora miren lo que dice de Demas en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 9. Pasó poquito tiempo. Procura venir pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, debe haber ido por la obra, y Tito a Dalmacia, también por la obra. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mire en poquito tiempo cómo hubo un cambio. ¿Qué hubo un cambio en el apóstol Pablo? Hubo un cambio en Demas. Aquel que era un colaborador lo abandonó y dice el apóstol Pablo, se fue amando más este mundo. Relaciones fraternales. Parece que la iglesia de hace 2000 años tampoco era perfecta. Ahora le quiero decir algo. La iglesia va de gloria en gloria y la iglesia de hoy tiene que ser mejor a la iglesia de hace 2000 años. Y la iglesia dentro de 10 años tiene que ser mejor que esta iglesia de hoy. Porque la iglesia va de gloria en gloria. Ahora tengo malas noticias para darles. Esto de Demas se va a seguir repitiendo siempre. Depende de uno. Depende de uno. Léalo de nuevo. Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Se fue. Y era tal la necesidad que tenía Pablo de estos colaboradores que dice, solo Lucas me quedó. Y le dice a Timoteo, que era un discípulo de él, al que él amaba, le dice, trae a Marcos, que me es útil. Relaciones fraternales. No es menor esto de las relaciones fraternales. Las relaciones fraternales van más allá de cualquier capricho. Yo lo veo a cualquiera de ustedes y los tengo que amar. Y a algunos hermanos que no están, y los tengo que amar. Los tengo que amar. No hay otro código que entra que no sea el del amor entrañable. Por eso cuando la iglesia ama de verdad y nos ha pasado no una vez, nos ha pasado decenas de veces, algunos que se fue pegando un portazo, despotricando y volviendo, y cuando vuelve, ¿cómo lo tiene que recibir la iglesia? Con amor. No, pero venía, este volvió, volvió con el caballo cansado, ahora me las va a pagar. No se maneja así la iglesia. Porque el Señor no se maneja así. Volvió, qué bueno volvió. Venga, mi hermano, tiene el anillo, tiene el calzado, tiene la capa. Venga, mi hermano, vuelva. Una alegría, volvió. Ese es el espíritu de la cristiandad.
son las relaciones fraternales. Para que el mundo crea. No es de otra manera. Cuando vuelva me las va a pagar. No, cuando vuelva es una alegría. Volvió. Volvió. Me han escuchado decir muchas veces, la iglesia es como las ciudades de refugio del Antiguo Testamento. Dios le manda a Moisés a hacer ciudades de refugio. ¿Sabe por qué? Porque estaba el ojo por ojo y diente por diente. Cuando uno mataba a alguien accidentalmente, la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Ah, mataste a mi hermano, yo te voy a matar. Y lo buscaba para matarlo, ¿eh? Había dejado establecido la ciudad de refugio. El que entraba en la ciudad de refugio no se lo podía tocar. Ahí estaba libre. Ahí no existía el ojo por ojo y diente por diente. Eso era una ciudad de gracia, tipificando lo que fue en el Nuevo Testamento, la gracia. Ya no es el ojo por ojo. Ya no es el diente por diente. Es el amar. Es el de bendecir. Es el de cubrir. Es el de recibir. El de abrazar. Es eso. Por eso las relaciones fraternales no es una cuestión menor. Y cuando uno se equivoca, no es una cuestión de sobarle el lomo, es una cuestión de amarlo, pero se está equivocando, bueno, tranquilo, tranquilo, sin matar a nadie, sin defenestrar a nadie. Yo hace unos meses hablaba de lo que eran las redes sociales y ustedes se acordarán cuando comencé a publicar cartelitos. Y sigo creyendo exactamente lo mismo. Se siguen publicando cartelitos con redes sociales que agarran Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, Europa, el mundo entero. Y se va haciendo daño. Lejos de lo que dice el Señor. Las relaciones fraternales cubren eso también. Y saben, siempre la iglesia se caracterizó por ser la iglesia del amor y la iglesia sin chusmerío. Y la iglesia se tiene que caracterizar por la iglesia de amor y sin chusmerío. Nada. Frene todo chisme en el nombre de Jesús. Frene todo chisme en el nombre del Señor. Porque la iglesia tiene que ser una ciudad de refugio. ¿Sabe por qué? Porque afuera hay un montón de gente que tiene problemas de pecados y quieren venir a un lugar donde el Señor les perdone los pecados. Y la iglesia tiene que estar en condiciones. Va a venir y viene gente con vidas destruidas, gente sin trabajo, gente con necesidades, gente con hambre, gente con enfermedades, gente con crisis. Tenemos que estar tan preparados que el que venga, cuando viene a la iglesia, no diga, en la iglesia es peor que afuera, sino que venga y diga, fui contenido en la iglesia. Me decía días pasados una hermana, Abel, cuando yo llegué a la iglesia con mi marido,
llegamos, que vinimos de una congregación donde vinimos hechos pedazos. Y la iglesia nos contuvo, nos amó, nos sanó el Señor y hoy podemos caminar tranquilos. Eso es la iglesia. Si hay algo de nuestra iglesia que no tiene eso, tiene que corregirlo. Absolutamente. Es sin chisme, es sin cuento. Eso es la iglesia. Que hoy está abocada, por ejemplo, en lo que le pasa a Adriana, nuestra hermana, que tiene un tumor. La iglesia tiene que estar en eso enfocada. En Lourdes, que está con sus achaques, en eso tiene que estar enfocada. En los dolores de hueso de nuestra hermana Marta Nani, en eso tiene que estar enfocada. En Omar e Isabel, Omar, 85 años, 84, 85, con todos sus achaques, sus dolores, en eso tiene que estar enfocada. Esas son las relaciones fraternales. ¿Entienden lo que les digo? ¿Por qué? Porque si no nos sirve que la iglesia se meta en evangelismo y que venga, ¿para qué? Para que, no, mirá, y que después diga, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy del Señor, no, yo soy de... No, somos de Cristo, hermano. Con un orden precioso establecido por el Señor, con respeto, con honra, con amor. El Señor decía que sean uno para que el mundo crea. Pues si no, el mundo no va a creer. Le estamos diciendo, vení a ver el amor del Señor, vení que te queremos. Y cuando venimos decimos, no, mira, te agarro para mi quinta, no, yo te agarro para acá. No, no nos disputamos a nadie. No nos disputamos las personas. Si no somos así, yo no soy así. Si ustedes ven que de arriba se baja una línea, pero yo no soy así. Menos podemos ser nosotros así. Mucho menos. Pero porque el Señor no es así. Dice el Salmo 133, y con esto termino. Versículo 1. Lo sabemos de memoria. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Siempre uno lo abrevia y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitad los hermanos juntos y en armonía. Y saca la parte del medio y dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Quiere bendición? La confraternidad no es algo menor. Lo resumo. Primero, la gloria de Dios, el conocimiento de Dios, la identificación con Dios, las relaciones fraternales. Y el último punto que veré algún día de estos, la iglesia. ¿Se da cuenta de qué sirve que yo levante mis manos y esté alabando al Señor y después lo hago puré a fulano? No, aquel no. No sirve de nada. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque habla que realmente no conocemos al Señor. No lo conocemos. No lo conocemos. Por eso Pablo se enojó cuando dijo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, yo soy... Y no hay bandos, no hay bandas, hay una iglesia. Miren qué lindo cuando nuestra hermana nos pedía oración
su nietita estaba en Brasil con un virus. Chiquitita. ¿Y a quién acudió? No acudió a la iglesia. Y en un grupo de difusión, al toque nos enteramos. Que dicho sea de paso, descubro que en el grupo de difusión hay gente que no alcanza a ver nunca el mensaje porque le cansa el grupo de difusión y lo bloquea. Yo digo, la verdad que no entienden nada de la iglesia. Es un grupo de difusión de la iglesia donde ponemos las noticias de la iglesia. Que si a tu hermano le pasa algo, pide oración, te estás enterando. ¿Para qué? Para que pare lo que estás haciendo y me pongo a orar por lo que le pasa a mi hermano. No lo tengo bloqueado porque me molestan los ruiditos de mensaje. ¡Qué horror! No entendemos lo que es la iglesia. En ese caso, es la tecnología bien usada. Bien usada. Las relaciones fraternales. Miren, mi querido hermano, le hablo con total sinceridad. Siempre la iglesia, se decían algunas cosas de la iglesia. Una, que la iglesia es un faro que alumbraba en la avenida. Y otra, que es la iglesia del amor. Si la iglesia dejó de ser la iglesia del amor, tiene que volver a serlo. Y yo le digo al Señor, Señor, hacé como el barro en las manos del alfarero, hacela de nuevo y hacé la vasija de nuevo, pero que sea la iglesia del amor. Claro, yo me doy cuenta cuando veo que a alguno no le gusta recibir los mensajes, ya los borro de la lista de difusión, porque no le gusta recibir los mensajes de la iglesia. Pero un día se va a morir un hermano tuyo y ahí vamos a anunciar en dónde tu hermano es velado y ni te vas a enterar. Mirá qué duro lo que te estoy diciendo. Porque no es que ahí estamos anunciando, mira hermano, el domingo que viene traiga el doble de dinero porque necesita... No, estamos anunciando cuestiones importantes de la iglesia. Si lo bloqueaste, desbloquealo. Ten cuidado, no sea que un día te bloquee el Señor. Y eso es más complicado. Amemos a nuestros hermanos y no nos cansemos. Uno de los motivos por qué estamos arrancando el culto a las 6 de la tarde es porque queremos invitar a gente que no conozca al Señor. A los que no conocen al Señor, ¿a qué los estamos invitando? ¿Para qué? ¿A qué queremos que vengan a la iglesia? A darle toda la gloria a Dios. Genial. A que conozcan al Señor. Genial. A que se identifiquen con el Señor. Genial. Y a que tengan una relación fraternal con nosotros. Y a que amen a la iglesia. Es esto. Ciudad de refugio. Amén. Vamos a acercar la mesa, si podemos, los hermanos que puedan traer la mesa.